Se ha publicado el sexto episodio de la serie Entre el mundo y yo. El episodio comienza con Tolga leyendo las palabras "No soy Berlín" escritas en el cuaderno y con la expresión de sorpresa en el rostro de Tolga. Entonces dieron el final del episodio al principio. Desde que Tolga renunció a la serie que interpretaba, Tolga fue entrevistado para filmar el episodio final de la serie. En la escena final, Tolga se iba a despedir de la chica que amaba y se pegaba un tiro. Tolga trató de explicarle a la agencia que esta escena final era ridícula, pero no lo escucharon. Tolga colgó el teléfono y se acercó a Sinem. Tropezó con Sinem Tolga y dijo: "Te pregunté qué te pasaba anoche. Dejaste el programa. Y escuché esta noticia en los tabloides". Tolga también lo abrazó, la besó y prometió no ocultarle nada más para complacer a su amado. Los dos amantes se reconciliaron. Al principio, poco a poco estaba empezando a volver en sí mismo. Empezó a fortalecerse. Llamó a la gente de la oficina a casa y comenzó a trabajar en casa. Un día antes de la publicación de la revista mensual, la mujer que estaría en la portada de la revista se dio por vencida en el último momento, lo que provocó una crisis. Mientras todos peleaban entre sí diciendo comillas "¿qué podemos hacer? Tal cosa no puede suceder", Kim silenció a todos. Llamó a la famosa para que saliera en la portada, habló hermoso y la convenció. Kenan también se sentó en un rincón y observó al Kim, y vio cuán disciplinada, trabajadora y fuerte mujer de negocios era. Luego se acercó al Kim y le dijo al oído: "¿Necesitas descansar ahora? No. Has dormido desde la mañana". Acto seguido, el Kim envió a los empleados a casa. Esta situación llamó la atención de Bursin y también le gustó mucho, se rió del Kim. El Kim estaba avergonzado. Sinem encontró la foto del Kim en internet, examinó su estilo de ropa y compró un vestido como ella. Y fue al lugar donde trabajaba Tolga para hacer teatro. Tolga estaba ensayando para la obra, pero no tuvo mucho éxito. Su lengua se enredaba constantemente. Por lo tanto, el maestro se tomó un descanso del juego y le advirtió a Tolga que se entregara al juego. El Kim, que estaba solo con Kenan en casa, dijo que estaba muy aburrido y que quería salir. Dijo que sería Kenan primero, pero no quiero que nadie me vea en este estado. ¿Conoces un lugar tranquilo? Ella preguntó. Dijo que tenía Kenan y se prepararon para ese. Cuando Tolga no pudo desempeñarse adecuadamente en el juego, se desmoralizó. Entre bastidores, le dijo a Sinem: "Vamos, dime algo". Estábamos hablando por mensajes, o él me decía algo de vez en cuando. "Mi moral mejoraría", dijo. Sinem miró inexpresivamente el rostro de Tolga e inmediatamente cambió de tema. Sinem estaba extremadamente aburrida con esta conversación de mensajes. Porque ella no era de Berlín. No sabía lo que había en esos mensajes. El rostro de Tolga se desanimó, y estaba empezando a confundirse sobre si esta era la persona de la que había estado hablando durante meses. El trabajo de Tolga salió en ese momento y tuvo que dejar solo a Sinem allí. Llevó a Kenan al medio del mar en un bote. Estaba muy feliz al principio. Kenan dijo que de vez en cuando escapaba de la gente de esta manera. Al principio le gustó la idea. Primero, le dijo a Kenan: "Viste mi momento más débil, fuiste testigo de mis momentos más especiales. ¿Qué te hizo pensar si convencí a la mujer mientras trabajabas en casa hoy?". Kenan dijo: "Eso creo. Fuiste tan fuerte para mí incluso cuando tenías dolor. Te observé hoy. También eres muy fuerte en tu vida normal", dijo primero. Le insistió a Kenan: "No sé nada sobre ti. Esto es una injusticia. Por favor, cuéntame un poco sobre ti". Aunque Kenan dijo cuál es la necesidad, el Kim insistió. Kenan dijo: "Solo tienes una pregunta correcta". Pregunta. Primero pensó un poco más y decidió, comillas: "¿Qué es eso que le dices a alguien con tanta dificultad?". Ella preguntó. Al escuchar esta pregunta, Kenan se sintió un poco triste. Pensó, sufrió y respondió: "Que este viaje a la eternidad sea nuestro comienzo. Sé eterno, mi amor". Adiós. Primero se molestó por las palabras de Kenan y dijo: "Gracias". No esperaba recibir una respuesta así. Kenan se levantó de su asiento y dijo: "Vamos a casa ahora, hace mucho frío", y se fueron a casa. Cuando Tolga tuvo que dejar sola a Sinem debido a su trabajo diurno, le preparó la cena por la noche con sus propias manos. Sinem se alegró de ver la sorpresa. Fueron a la mesa. Cuando Sinem vio la pasta de champiñones colocada frente a ella, su rostro cambió. Tolga comillas: "¿Qué pasó? ¿No te gustó? ¿Huele mal?", preguntó uno tras otro. Sinem dijo: "Bueno, cariño. Soy alérgico a los hongos". Tolga se detuvo y pensó, comillas: "¿Estoy recordando mal? Hablamos en el mensaje. Tu comida favorita eran los champiñones", dijo. Sinem dijo: "Sí, mi comida favorita son los champiñones, pero no puedo comerlos". "Está bien, pero no te preocupes, yo como ensalada", y continuó hablando. Tolga realmente estaba empezando a confundirse ahora. Miró a Sinem como si estuviera mirando a un extraño. Al principio estaba sentado solo en la mesa de la cena. Le preguntó a Kenan, comillas: "¿Comerás en la misma mesa conmigo? Sé que eres un profesional, tienes reglas".
Aunque Kenan dijo que no al principio, no pudo romper al kin y se sentó en la mesa. Primero sonrió y dijo, vienes aquí temprano todos los días y te vas tarde a casa. Dijiste que algunos de tus pacientes se quedaban en casa antes. Me sentiría más seguro si te quedaras en casa conmigo hasta que me mejore. Mira Kenan King, te entiendo, hablamos de algo. Durante el día, ¿quieres más? Sí, el King quería conocer mejor a Kenan, pero reaccionó fuertemente a la solicitud de Kenan King. El King me dijiste que las personas son valientes cuando abren sus corazones el uno al otro, pero veo que no tienes ese coraje, dijo y se levantó de la mesa. Mientras hablaba con Tolga Berlin, se enteró de que el libro de poesía favorito de Berlin era Oscar Wilde. Por eso le estaba leyendo poesía a Sinem del libro de poesía de este poeta. Sinem estaba enviando mensajes de texto con sus amigos, acompañada por el sonido de las teclas del teléfono en su mano. Finalmente, Tolga se enojó con Sinem y gritó, Sinem, ¿qué estás haciendo? Te estoy leyendo poesía, estás enviando mensajes de texto allí. Estoy tratando de tener un momento romántico aquí, estás enviando mensajes de texto con tu teléfono en tu mano. Sinem dijo, te estoy escuchando, estaba hablando de algo importante. Tolga dijo, comillas, ¿es esto muy importante desde nuestro momento? Me dijiste que este es mi libro de poesía favorito. ¿Qué te pasó? Estás actuando como si no fueras la persona con la que hablé en mensajes durante meses. Sinem se enojó y comenzó a gritar, suficiente, olvida estos mensajes. Estoy frente a ti. No estoy al otro lado del teléfono. Estoy tratando de mostrártelo yo misma, dijo. Tolga, comillas, ¿cómo puedes olvidar lo que hablamos? Ella preguntó. Sinem fue al dormitorio sin decir nada, lloró, enterró la almohada en su rostro y gritó. Escribió No soy Berlín 2 veces en el cuaderno sobre la mesa. Luego arrancó la página escrita del cuaderno y la metió en su bolso. Al día siguiente, mientras el King estaba desayunando, Kenan se sentó frente a ella y su maleta estaba en el suelo. Le dijo al King que se había instalado en el último piso. Al principio sonrió levemente, de hecho estaba muy feliz por dentro. Kenan también sonrió un poco. Y los dos fueron a la tienda a comprar materiales para que el King hiciera deporte. Divertidas conversaciones tuvieron lugar entre los dos mientras elegían los materiales necesarios en la tienda. Primero volvió la cabeza, Tolga salía de la tienda de enfrente. Había muchas cámaras alrededor de Tolga. Cuando vio a Tolga por primera vez, se le cortó la respiración y se le llenaron los ojos de lágrimas. Se acercó a Kenan King, lo agarró por los hombros y dijo, mírame, mírame. Respira hondo. Mírame. Primero escuchó a Kenan, trató de calmarse. Cuando se calmó por primera vez, Kenan dijo, hasta donde lo entiendo, necesitas hacer un cierre. Era de noche, la serie de televisión de Tolga iba a hacer su final. Bursin, el King y Kenan encendieron la televisión, y Tolga iba a dar su discurso de despedida en los últimos minutos de la serie. Tolga pronunció su discurso de despedida en la serie, los ojos del King se llenaron de lágrimas. Tolga terminó su discurso de despedida en la serie de televisión y se pegó un tiro. Primero, se despidió de Tolga. El cierre que Kenan le dijo al King se ha hecho realidad. Bursin se enteró de que Kenan se estaba quedando con el King mientras decía que lo celebráramos. Bursin volvió a reír bajo su bigote. Bursin sintió que había algo entre el King y Kenan. En primer lugar, porque conocía estas miradas de Bursin, dijo mañana empiezo a trabajar para cambiar de tema de inmediato. Al día siguiente, cuando Sinem fue a trabajar, se escuchó que estaba enamorada de Tolga, y en el trabajo la recibieron de manera muy diferente. Todas las chicas se reunieron alrededor de Sinem. El jefe quería especialmente tomar un café con Sinem. A Sinem le gustó mucho este interés. Primero, vino a trabajar con Kenan. En primer lugar, se preparó una fiesta sorpresa para el King en la oficina porque había vuelto al trabajo. Al principio fue recibido con entusiasmo en el trabajo. Kenan nunca apartó los ojos de King ni por un momento. Al principio miró a Kenan de vez en cuando. En el momento en que se dio cuenta de que Kenan King estaba aburrido con la multitud, inventó una mentira y sacó a King de la multitud. Cuando los dos subieron al elevador, el King preguntó, comillas, ¿cómo supiste que estaba aburrido con la multitud? Punto. Kenan dijo, bueno, te conozco y sonrió. Llegaron a casa, Kenan dijo, comillas, ¿quieres tomar un café? Ella preguntó. ¿Tienes lo que quiero de nuevo? Dijo primero, y sonrió. Cuando Sinem terminó su trabajo en el trabajo y se dirigía a su casa, las cámaras en la puerta le hicieron preguntas a Sinem como comillas, ¿cómo es tu relación con Tolga Bey? Sinem cerró la puerta de su lugar de trabajo, llamó a Tolga y le explicó la situación. Tolga llegó en un auto particular y sacó a Sinem del trabajo acompañado de los guardaespaldas. Sinem dijo, comillas, ¿sé dónde vino mi amor? No sé de quién escucharon. Ni siquiera le dije a mi madre que éramos amantes. Solo las chicas del lugar de trabajo lo saben, dijo emocionado. Tolga abrazó a Sinem, diciendo que no importaba, pero sus ojos también se sumergieron en la distancia. Por la noche, Sinem se durmió sobre las rodillas de Tolga.
El teléfono de Tolga sonó. Tolga fue al dormitorio a hablar. El teatro de Tolga se presentará ante el público en una fecha anterior, dio la noticia al director. El director le dio a Tolga el número de la persona que trabajaría con él, y Tolga anotó el número en el cuaderno que estaba sobre la mesa. Después de que Tolga colgó el teléfono, vio letras en el cuaderno que estaban en la página. La única palabra que lee está en Berlín. Tomó la pluma negra en su mano y la movió suavemente de lado a lado sobre la página. Aparecieron cartas, en la página decía no soy Berlín. Tolga se sorprendió y se quedó quieto. Primero, vio a Kenan en su sueño. Kenan tocó las piernas de Ilkin, Ilkin se despertó, Kenan pasó los dedos por el cuerpo de Ilkin, Ilkin sonrió. Lo siento, dijo Kenan. Primero preguntó por qué, Kenan dijo que te haré pronto y comenzó a besar a Ilkin. Cuando Kenan besó, Ilkin se desmayó. Al principio estaba teniendo un sueño muy malo. Al principio se despertó sintiéndose un poco triste al darse cuenta de que todo era un sueño, luego sonrió. La influencia de Tolga empezaba a decaer por completo. Al principio ya quería a alguien más. Al principio se sentó en la cama y sonrió para sí mismo. Así terminó el episodio.